Bienvenidos a este podcast en el cual se tratará el tema de una teoría de la justicia. Se hará una comparación entonces entre John Rawls, un filósofo estadounidense, y Amartya Sen, un filósofo bengalí. Este trabajo se hará con base en una publicación en la revista Desafíos de Bogotá, Colombia, de la autora Diana Hoyos Gómez en el año 2008. Básicamente, las fuentes documentales para la realización de dicho trabajo fueron una teoría de la justicia de John Rawls y la idea de la justicia de Amartya Sen. Esta exposición, este video, se abordará con base en 3 puntos esenciales. En primer lugar, vamos a tratar la diversidad humana en las evaluaciones de la justicia. John Rawls, en primer lugar entonces, propone que para la implementación, para pensar una teoría de la justicia, para pensar unos principios frente a la justicia desde la igualdad y la equidad, es necesario que el sujeto, el individuo, esté en una posición original. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que el individuo esté así como con un velo de la ignorancia, con lo cual ignore o no dé cuenta de su condición social, que no dé cuenta entonces de aquello que tiene arraigado con base en su estratificación, por ejemplo, dado que eso puede dar lugar a una pelea de intereses o a que los intereses primen sobre la igualdad y la justicia. Sin embargo, Sen propone que es menester tener en cuenta la heterogeneidad humana y la diversidad cultural, dado que no se debe limitar la igualdad y la justicia a consideraciones netamente de condición social, sino que en esto entra en juego algo más, y son por ejemplo las condiciones de sexo, de edad, condiciones físicas y mentales, dado que si se ignora esto puede llegarse a un trato desigual frente a aquellos que estén en una determinada posición que logre ser desfavorable. Sen en su trabajo realmente hace una crítica a Rawls y a su vez entonces propone su idea de la justicia. Bueno, en segundo lugar se trabajarán entonces el tema de las bases informacionales para una teoría de la justicia. John Rawls habla de unos bienes primarios. Estos incluyen una heterogeneidad de elementos como las libertades fundamentales, las libertades de acceso y los poderes y prerrogativas asociados a las diferentes posiciones y cargos, la renta y la riqueza y las bases sociales del respeto a sí mismo. Los bienes primarios se orientan mucho hacia el medio o hacia la tenencia. Para John Rawls, entonces, a partir de eso, de una distribución de esos bienes, es posible configurar y conformar una teoría de la justicia con la igualdad y el reparto equitativo en efecto. Pero Sen afirma que para ello es más bien o más viable unas funciones y capacidades para la teoría de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Las funciones, por su parte, se refieren a las cosas que una persona puede ser o hacer. Esto se refiere entonces ya sea a algo vital, es decir, por ejemplo, alimentarse para no morir de inanición, algo que es, por decirlo de alguna manera, netamente natural por la subsistencia del ser humano, pero también puede ser algo más complejo como el participar de la comunidad, que ya es un asunto más bien político, quizás espiritual y personal. Y las capacidades serían entonces la libertad real que el sujeto tiene de elección frente a algún modo de vida o algún tipo de vida que quiera llevar. Desde Zen, las libertades entonces van aunadas con las capacidades y con las funciones. Desde su postura de la justicia basada en la equidad, se deberán tener en cuenta entonces las libertades de que gozan las personas y su diversidad de objetivos, es decir, la no reducción a un objetivo específico o a la no universalización de dichos objetivos, porque si bien desde Rawls los bienes primarios pueden ser de gran importancia, para Sen esos bienes primarios o estos medios no otorgan realmente un gozo a muchas personas,
porque pueden cambiar de significado en las diversas culturas y sociedades. En tercer lugar, se tratará el tema de las desigualdades admitidas en la teoría de la justicia. Para John Rawls, la admisión, digamos que admite las desigualdades económicas y sociales siempre y cuando resulten en beneficio de los miembros más desfavorecidos de la sociedad y no se viole el principio de igualdad de oportunidades. La crítica aquí viene entonces desde Sen, puesto que él en cierto modo propone la igualdad, es decir, la exigencia de la igualdad en lo que él denomina un espacio focal, lo cual implica entonces a su vez una falla en tanto delimitar un espacio focal quiere decir que alrededor de este gravitan diversas desigualdades en otros espacios focales. ¿Qué es un espacio focal? Un espacio focal es por decirlo de algún modo, un punto en el cual se centra el análisis. De ahí surge entonces la cuestión muy concurrida en el texto de igualdad de qué, igualdad si se habla de qué, igualdad si nos dirigimos hacia qué contexto, porque es necesario entonces determinar a qué ámbito nos dirigimos cuando hacemos referencia a la igualdad. Bueno, de ahí que la evaluación de la justicia deba ser desarrollada desde la postura de Sen con la selección o a partir de la selección de una variable focal. Sen propone entonces una variable focal para la evaluación de la justicia y son las capacidades. Cito aquí: el espacio focal elegido se concentra en nuestra capacidad para conseguir aquellos funcionamientos valiosos que componen nuestra vida y más generalmente de conseguir nuestra libertad de fomentar los fines que valoramos. Sen entonces pretende o considera que las capacidades es esa variable focal a partir de la cual se puede evaluar la justicia. Recordemos entonces que las capacidades son determinadas por una libertad que el sujeto tiene de elegir su camino, por decirlo de algún modo, su proyecto de vida. La capacidad y libertad de elegir qué quiere ser o hacia dónde se quiere orientar. Sin embargo, y para terminar, las cuestiones frente a una teoría de la justicia son un problema que realmente se sigue discutiendo desde todas partes, dado que es posible evidenciar una inabarcabilidad de la justicia basada en la igualdad. La justicia basada en la igualdad es una cuestión de desigualdades en los espacios focales desde los cuales no se trata la igualdad. Es algo así como la inabarcabilidad que propone o que se desprende más bien de la globalización, pues si bien la globalización es un concepto que tiene unas bases teóricas y prácticas muy extensas, realmente da paso a múltiples críticas y preguntas frente a su inabarcabilidad, a su inestabilidad tal vez y a su inadaptabilidad también, porque es necesario tener en cuenta las diferencias culturales y que la sociedad en sí no es una, sino que son múltiples sociedades o microsociedades, las cuales no pueden ser arropadas por una simple perspectiva de las cosas. De ahí que la teoría de la justicia, a modo personal, sea una teoría todavía inacabada, por lo cual siguen surgiendo críticas entre autores y autores frente a lo planteado anteriormente. Bueno, esto fue lo que se conoce como teoría de la justicia de John Rawls y Amartya Sen, y ese era el propósito de este trabajo.